Hola, soy José M. Nada, acabo de grabar un podcast con Jera para que vayan a verlo. Hablamos un poco como de celebridades, de el tema de la fama en los artistas, un poco de las relaciones parasociales también. Y pues ahí les dejo. Pues bienvenidas, bienvenidos una vez más a su podcast Cenital. Y hoy quería hablar de las celebridades, porque creo que a lo largo de de la historia de la humanidad hemos requerido de estas figuras arquetípicas que nos hablen y que nos guíen acerca de nuestra personalidad, nuestras decisiones, nuestro carácter. Y lo digo como a lo largo de la humanidad porque, bueno, eso pasaba con la mitología griega, por ejemplo, y actualmente creo que se ve representado en eso, en las celebridades, en los cantantes, los escritores, los cineastas, incluso los influencers, los youtubers, creadores de contenido. Y es por eso que para hablar de este tema y de cómo es que esta figura extraña, social de la celebridad ha ido mutando a través del tiempo y cuál es la forma que tiene ahora, he decidido invitar a una verdadera celebridad del internet, Hombre. una verdadera celebridad de el YouTube de crítica, se pudiera llamar así de alguna manera, un gran creador de contenido, youtuber que se especializa, bueno, pues series, películas, sobre todo en música y en cosas que tienen que ver con la cultura pop. No necesita presentación porque ya lo están viendo ustedes. José M. Ay, muchas gracias. No, muchas gracias por la introducción. Y nada, muy feliz de estar por acá. ¿Cómo estás, José? Bien, bien. ¿Qué tal Gracias te también por la sientes? invitación. Bien, es raro, ¿Cómodo? siento que es raro un poquito este formato, no estoy tan acostumbrado, Entiendo. pero no, está cool. Qué chido. Me Sí, sí, sí. estabas comentando que tu novia tuvo una casualidad rara Sí, antes sí, de que sí. vinieras a este podcast, ¿no? Sí, o sea, casualmente me mostró uno de tus videos cuando ella ni siquiera sabía que nos hablábamos ni que habíamos hecho un podcast antes ni nada. Entonces sí fue así como yo lo conozco. Ya he hablado con él. No solo he hablado con él, sino que tal vez ustedes no lo sepan, pero los sol de los sol lo saben. José me salvó el canal en un momento en que me habían hackeado. Estabas bastante estresado, Ay, de hecho. no tienes idea. Cometí así la cosa de telenovela de que me rapé. Yo en mi cuarto, aparte me acaba de salir de bañar. Entonces imagínate ahí todo encueradillo rapándome porque me habían hackeado el canal y luego. Ah, eso fue después de que ¿De eso? ¿Eh? ¿Después de eso fue que te rapaste? Ajá. Ay, yo no sabía. O sea, sí fue una crisis. Sí. Bueno, la verdad sí le impuse un poco, o sea, como que dije, necesito o sea, como que ya quería ese pretexto para tener ese Ok, momento sí, sí, sí. telenovelesco en mi vida y dije, es el Este momento es el ideal. momento. Sí, no valió la pena. No es tan cinematográfico como parece el raparse, es más difícil de lo que parece en realidad. Sobre todo si tienes el pelo muy largo. Sí, Exacto. totalmente. Sí, Totalmente. sí, en realidad o sea, claudiqué de esa acción como a las 20 minutos y luego ya dije, no, mañana mejor voy al peluquero a que me lo empareje. Pero bueno, esa es otra historia que ya se contó, porque hoy vamos a contar la historia de las celebridades y te invité pues precisamente porque también tienes un canal muy diverso en donde hablas de un montón de cosas, pero algo en lo que creo que convergen muchos de tus temas es en eso, en las celebridades, en sus carreras, en Ujú. cómo, o sea, pero no desde el punto de vista del salseo, del chismecito, sino una cosa más profunda que tiene que ver con el cómo está funcionando pues los algoritmos, los medios, la prensa, toda la industria que rodea a las celebridades, ya sea de la música, del cine, del internet, que bueno, también cada vez se juntan más, ¿no? Cada vez es Sí, más claro. difícil separar a este es cantante, este es, sino que ya todo el mundo está haciendo De de todo. todo. Exacto, que obviamente vamos a profundizar y vamos a hablar de muchos temas, pero así a grandes rasgos, ¿qué es lo que resuena en tu cabeza cuando escuchas el término celebridad? Uf, celebridad. O sea, yo creo que hay varios puntos ahí. Uno de los puntos principales es como el tema de tener como un referente, Mm, como de siempre estar buscando algo que seguir o un claro. ejemplo a seguir o alguien en que inspirarse o alguien que con el cual uno pueda llegar a conectar.
Y siento que al final muchas celebridades como que tienen eso, tienen ese algo que hace que logren conectar con la gente, que la gente los logre, sí, tener como referentes o que empiecen a generar como estas relaciones súper parasociales con ellas. Claro. Como que si hay un poder mucho más profundo que el solo hecho de ser como reconocidos o famosos. Y es ese tema de, sí, de conectar con, sí, con una masa de gente, creo yo. Es que al final de cuentas es algo que, algo de lo que no podemos escapar como seres humanos. No sé si sea cosa del ego, no sé si desde dónde venga, pero necesitamos vernos a Ujú. través del espejo que sea. Por mucho tiempo fue, por ejemplo, a través del teatro, a través de el arte, el ver cómo es que el humano se comporta en sociedad. Y luego, pues, conforme fue avanzando la tecnología, también fueron esa figura fue mutando de lugar en la música, en el cine, ahora en internet, etcétera, pero siempre, como dices, hemos necesitado de vernos en alguien más y de algún modo un poco obtener permisos de, o no permisos, pero sentirnos bien de lo que hacemos y de cómo nos conducimos en la vida, en tanto vemos que alguien más también lo está haciendo así, Claro. ¿no? Sí, 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 totalmente. Y yo creo que como que antes el hecho de ser una celebridad era una consecuencia de algo, como Mm, era la consecuencia de presentar cierto arte ujú. o de, sí, de presentarse a uno mismo, no sé, en una película o algo así, como era la consecuencia de algo y sí se me hace que es muy del mundo moderno o contemporáneo que el objetivo sea ser una celebridad. O sea, que no Ah, sea una claro. consecuencia de, sino mi objetivo va a ser quiero ser una celebridad. Ujú. Eso sí se me hace que es muy nuevo. Es muy nuevo y digamos que a partir de ahí como que sí surgen muchos cuestionamientos al respecto. Pero nuevo, ¿con qué te refieres a nuevo? ¿Logras identificar en qué momento empezó a ser así? Yo creo que hubo un buen punto de quiebre, pues digamos que por lo menos relacionándose con el arte, Ujú. y es cuando surge el pop art y cuando surge como esta figura de Andy Warhol. Ah, claro. Creo que Andy Warhol es como uno de los así pioneros que se metió en la cabeza como no solo quiero ser artista, sino quiero ser una celebridad y quiero compartir espacio con celebridades. Entonces él como que construyó todo este personaje, construyó como esta faceta súper enigmática Ujú. y logró volverse como un interés público, Claro. como, sí, logró su objetivo que desde el principio fue como, yo no solo quiero retratar a celebridades, sino yo quiero hacer parte de este ecosistema. Y entonces por eso uno puede encontrar tantas fotos de Andy Warhol rodeándose, no sé, con actores, músicos, Claro. directores y todo el cuento. Que al final de cuentas creo que también tiene que ver con que para esas épocas estaba el boom pues de la imagen, ¿no? Y de Ujú. lo visual, el video, Sí, totalmente. porque antes, claro, existían, o sea, no sé, pienso incluso para irnos muy atrás en Homero y en esta cosa de que ni siquiera era una persona como tal, sino un seudónimo a la cual se le adjudicaron todos estos textos, pero porque antes no existía esta manera de Sí. tener un archivo en imagen y cuando llega pues la televisión, se estabiliza la fotografía, el video, etcétera, pues, pues se vuelve muy importante, no solo a nivel de celebridades en cuanto a lo pop, sino incluso en la política, ¿no? Un poco la razón por la que Kennedy termina ganando es por eso, porque ya hay una imagen y entonces ya importa el cómo te ves y el cómo te presentas en público. Y con esto, entonces estás diciendo que Andy Warhol fue la primer Kardashian. Es muy posible, o sea, realmente no es tan loco porque él sí fue de las primeras personas como que presentó este concepto como de la reality TV, Ok, como de los realities. Él fue uno de los primeros como en hacerlo realidad, o sea, tal cual, como en, sí, en hacer un programa en donde estaban sucediendo cosas como de la cotidianidad. claro. Y entonces no me parece tan loco pensarlo así. Y además también fue de los primeros en decir como en el futuro todo el mundo va a tener como sus 15 minutos de fama. Ah, sí, icónica frase. Ajá, entonces pues sí, es muy real. Y el man la tenía muy clara en ese sentido, como sí, en ese aspecto medio mercadiable, por decirlo así. Nada más que le falló, debió de decir un minuto, Sí, considerando lo que dura el sí, TikTok. sí, sí, sí. Entonces sí, sí Totalmente. es que realmente hay gente que ya, o sea, ya es mucho más probable
que haya más gente que se haya viralizado de lo que era antes, ¿no? O sea, hay gente Totalmente. que a lo mejor tiene cuentas muy pequeñas, pero que a fuerzas tiene un TikTok que se le viraliza un montón. Sí, totalmente. O sea, creo que es un tema que ya, o sea, la fama ya se democratizó de cierto modo, aunque no todo el mundo lo puede capitalizar de la misma forma. Que Claro. ahí es, digamos, que donde sufre mucha gente, como que se viraliza un clip y es como, me hice muy famoso por una pendejada, digámoslo así, Ujú. y no sucedió más, como que solo me hice famoso por eso y ya. Sí, el One Hit Wonder. Ajá, Y, exacto. pero ¿cuál es entonces o dónde queda la figura de la celebridad si con este tipo de cosas que mencionas se va desdibujando o se va democratizando, como lo dices, la fama, donde, o sea, me acuerdo, no sé si estás viendo La Casa de los Famosos o que te hayan Me salido he enterado por clips y mi tal. pareja, lo Claro, tengo ahí medio al día, yo creo que es y sí me imposible salen muchos clips. no enterarse Sí, sí, de sí. eso. Y pero a mí se me hace bien raro porque, no sé, por ejemplo, anuncian a los que van a estar en la casa y luego uno, pues quizá desde una ignorancia en ese tipo de Ujú. ámbitos, pero que digo, ay, yo conozco a dos personas de ahí, o sea, Sí, sí, realmente los sí. demás, así que tú digas famosos, famosos no son, pero luego los buscas en sus redes y Y sí tienen tienen así millones. millones y entonces digo, ¿dónde está toda esa gente? O sea, claro que no porque yo no esté entre su target significa que no sea famoso, Ajá. pero lo tendría que haber escuchado o la tendría que haber escuchado o algo y no, ya hay como tantos círculos tan diversos e igual, aunque sean nichos, son grandes, que es imposible como determinar hasta qué punto empieza a ser una celebridad, una, Sí, ¿no? sí, a mí me parece que es un tema que ha mutado mucho, como el concepto de celebridad ha mutado. Antes justo teníamos como estas personas que todo el mundo conocía, o sea, los Mm, Beatles, se puede decir que claro, la gran mayoría de personas los conoce, Michael Jackson y demás, como que estas grandes figuras. Y sí creo que ya ha llegado un punto en el que se ha vuelto un tema de nichos, ujú, como, sí, de celebridades puntuales como de ciertos nichos, y uno a que otra se sale muy de la regla, pero si te das cuenta ya no son tan contemporáneos, o sea, ya no es gente tan joven. ujú, Por ejemplo, no sé, o sea, se me ocurre Taylor Swift. claro, Taylor Swift es de esos casos que ahorita pues mucha gente conoce y aún así, si uno le pregunta como a ciertas tías o ciertas mamás y todo el cuento, muy probable no han escuchado nunca sobre Taylor sí. Swift. Entonces sí creo que se ha ido como cada vez como, sí, volviéndose un tema más de nichos, como de segmentos de personas. Claro. Y esos nichos, al final de cuentas, están ahí porque, como dices, buscan una representación en una representación o una aspiración, al final de cuentas, en esa persona que siguen. Pienso ahora quizá en un nivel más chico, bueno, mucho más chico en el mío, más chico en el tuyo, pero en eso, en los youtubers, en la gente Claro, que hacemos totalmente. contenido y en cómo, por ejemplo, a mí ahora que estoy aquí en la ciudad, porque allá en Durango casi, fíjate que casi no me pasa esto de que me aborden y me pregunten, oye, que una foto y no sé qué, Ajá. pero aquí en la ciudad me ha pasado bastante más Ok. y también ha sido raro porque claro, yo tengo las estadísticas de YouTube y son muy exactas y lo que tú quieras, pero es distinto a ver la gente que te sigue y verle sus caras y Sí, platicar con claro. ellas y también me doy cuenta que hay un arquetipo muy marcado de la De gente que la me gente que sigue te y sigue, empiezas a claro. reconocer los patrones y dices, claro, y no sé, se siente raro, es también como una especie de responsabilidad que siento de, ay, no, hay un símbolo ahí que están siguiendo que a veces ni siquiera yo detecto. Sí, 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 totalmente. O sea, creo que a mí también me ha pasado un par de veces y es lo que dices, como que uno empieza a encontrar como ciertos intereses en común, ciertas formas de vestir, Ujú, hasta ciertos rasgos de personalidad. O sí, sea, por ejemplo, a mí me pasa muy seguido que, pues sí, yo no soy la persona más extrovertida del mundo y creo que muchas de las personas que ven mi contenido tampoco. Entonces ah, me claro. ha pasado que a veces como que alguien me aborda, pero esa persona es medio introvertida y yo también. Entonces se genera un momento ahí súper incómodo entre los dos. O sea, no que me moleste Sí, ni sí, para sí. nada, siempre es súper bonito, pero sí se genera un momento ahí como de tensión, como que ninguno sabe muy bien qué hacer. Sí, Y nada, es claro. como chistoso. Es verse un poquito uno, a uno reflejado también. Ajá, exacto. Sí, porque al final de cuentas es eso, o sea,
quizá una de otra de las diferencias como de las celebridades de antes y las de ahora es que la mayoría de las celebridades de antes fueron construidas desde pequeñas, o sea, ya eran hijos de productores o de Ujú. actores y entonces desde chicos fueron perfilándose hacia allá. Y varias de las celebridades de ahora no lo eran, o sea, eran gente así, pues no quiero decir normal porque todos somos normales, Claro. pues, pero eh, de a pie, pues, y que de repente empezamos a subir videos y mucha o poca gente nos vio. O sea, hablo del caso de los influencers, pero incluso nos podemos ir más allá. O sea, pienso en, no sé, una Wendy o una Sí, Jerimois, sí, sí. que incluso hasta a veces, un poco en mal plan, no se me hace chido que hagan eso, pero que sacan como sus fotos de antes y después. Claro, Y, claro, claro. y piensas en eso, en cómo la misma fama y el mismo éxito que están teniendo les hizo una transformación de vida en el estilo de vida que estaban teniendo, económica y todo, pero hasta física. Sí, Y está sí, sí, sí. muy cañona, ¿no? Cómo te transforma la fama. Sí, yo creo que es un tema que es como, es una retroalimentación ahí bien fuerte. Como que uno, siento que también nos pasa a nosotros que hacemos contenido. O sea, si uno ve, no, como si yo veo mis primeros videos, yo a veces no me reconozco Mm. mucho. O sea, como que digo, como que, ¿qué puta es esta persona? Y uno a medida que va, sí, que va creando más, que va, no sé, acercándose a otras personas, acercándose al medio y demás, sí, va cambiando ciertas cosas de uno, hasta que, sí, hasta que difiere tanto que se logra hacer esos paralelos así como de antes y después. Es que está bien loco porque a ti te empezaron a seguir porque cumplías un rol Ajá. en esta cosa parasocial, ¿no? Y entonces te empezó a ir bien, o sea, te estoy hablando de ti, pero estoy Sí, hablando sí, de la sí, de figura, la... pues te empieza a ir bien y como un poco para cumplir con ese rol empiezas a moldearlo, Sí, claro. estilizarlo y todo, y entonces ya te conviertes más en un concepto al cual esas personas aspiran, pero entonces ya es como un círculo de Sí, totalmente. transformación en el que tú las Totalmente, porque transformaste y uno, ellas te ajá, transformaron a ti uno también. depende también de los comentarios, o sea, porque mal que bien, así uno diga como, es que a mí no me influencia nada lo que diga la gente, Mm, a mí me parece que es completamente falso, sí, o no. sea, completamente falso. Siempre, siempre va a haber algo que uno se quede con eso y de cierta forma uno intente como moldearse un poco Ujú. también. Y no que esté mal, o sea, creo que hace parte como de todo el proceso y de encontrarse a uno y de experimentar también. Pero ¿cómo lo lidias tú? ¿Sí lees los comentarios de la gente? Yo sí leo los comentarios de la gente hasta cierto, bueno, y también dependiendo de las plataformas. Ujú, Por ejemplo, en YouTube yo leo los comentarios de la gente, sobre todo al principio cuando sube el video, ujú, y porque normalmente hace parte como la comunidad. claro. Entonces, sí, son comentarios súper constructivos en su mayoría o que cuentan sus propias Ah, sí, de la gente que experiencias. les llega la Ajá, notificación y los que ya están suscritos, pues. exacto. Exacto, entonces estoy muy pendiente de eso, si ya luego le dejo de hacer seguimiento porque, pues, porque también sería un trabajo más, o sea, Sí, como claro. estar al pendiente de todo eso. Y ya hay otras plataformas, o sea, por ejemplo, TikTok o Facebook, ahí sí no lo reviso mucho porque creo que por alguna razón los comentarios de TikTok son mucho más agresivos. Sí, Y yo creo que tiene que ver un poco por la edad de las audiencias, ajá, porque además uno irrumpe un poco en la vida cotidiana de estas personas al claro. final del día porque están pasando el scroll y pues se encuentran la cara de uno diciendo algo. Sí es diferente a YouTube que ya te Ajá, eligen. exactamente. Entonces, pues sí, al irrumpir como ese scroll de ellos, pues a veces, muchas veces no les gusta lo que ven. Claro. Entonces se desahogan de una. Entonces sí, en TikTok y en Facebook intento no fijarme tanto en los comentarios, la verdad. Y luego está bien loco como, o sea, por ejemplo, a mí hace un año me empezó a ir muy bien con una sección que se llamaba Esto pasó en Internet. Ujú. Y es raro, o sea, porque ya me había pasado como este especie de boom. Bueno, dos veces. Una vez antes que trabajaba en otra página donde también tiene muchos seguidores y luego cuando también me empezó a ir muy bien a mí con mi canal. Y como cuando la gente te descubre por primera vez y como
se saca de onda, porque Sí. normalmente con tu gente, con tus suscriptores, tus seguidores que ya tienen de rato, pues hay ciertas, así como en el teatro o en el cine, ciertas convenciones que se dan por hecho, que dices, ah, pues ya él es así o hace este tipo de cosas, ya es una cosa como más local, o la manera de vestirte, tu estética, la estética de tus videos, y de pronto llegas a dar un viral y entonces llega gente Sí, nueva y es como, ¿qué es esto? sí, sí, ¿Qué sí. está pasando con esto? Y se sacan de onda Sí. y es muy raro. Además, uno no está preparado para eso. O sea, Ujú. yo creo que nosotros, sí, o sea, creo que nunca nosotros hemos dicho como, ah, yo me considero una celebridad. Ah, no. Eh, entonces uno, o sea, uno no creció en un medio similar, no Claro. creció viendo ese tipo de comportamientos ni nada. Entonces cuando a uno le pega algo, un video o lo que sea, uno sí está cero preparado para ese tipo de Ujú. comentarios o pues sí, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias, por decirlo así. Claro. Quería que platicáramos un poco de las celebridades, ahora que estamos hablando de pues los youtubers, creadores de contenido, pues justamente las celebridades que han brincado desde ahí o desde acá. Y, y cómo ves tú que va esa industria, porque siempre ha pasado, ¿no? Desde que se hizo como el boom de YouTube, muchos migraron a escribir libros Ujú. y así se ha pensado en diferentes maneras de capitalizarlo. Una de las más populares ha sido la música y como tú especializas mucho de tu contenido en música, quiero que pregunta, porque ya te lo había preguntado la vez en el podcast pasado que hicimos Sí, hace algunos años, pero creo que desde ese punto hacia acá han cambiado un montón de cosas, han llegado un montón de nuevas figuras, totalmente. como pues la misma Jerimoa, como ay, se me fue el nombre, Genial. Kenia Oz, exacto. ¿Cuál es el entorno que ves respecto a eso en Yo creo México? que ha pasado algo bien interesante. Han pasado dos fenómenos bien interesantes. El primero es que me parece que muchos de los youtubers como que intentaron hacer música en su momento porque sí hubo un boom grande en el que todo el mundo dijo como, ah, yo quiero hacer música, esto es súper fácil y me va a dar mucha plata. Mm, Se estrellaron con la industria, así de frente. Como que sacaron su canción y se dieron cuenta que por más populares que fueran, por millones de seguidores que tuvieran, pues la gente tiene criterio y la claro, gente sabe cuando algo le gusta y cuando no. Entonces, si sacaban una canción de mierda, la gente se daba sí, cuenta, entonces dejaba de seguir el proyecto y muchos se estrellaron y sacaron una canción y la dejaron de sacar. Y entonces ya digamos que con esa, como con ese hecho, ya las nuevas personas que lo han venido haciendo le meten mucho más profesionalismo al asunto. claro. Aunque saben que no es tan fácil como sacar una canción y ya está, sino que tienen que desarrollar como una identidad artística, como intentar por lo menos componer antes de sacar la primera canción para tener como cierta habilidad al componer y pues no dar como el primer producto y ya está. Como que sí creo que las nuevas personas que han migrado a la música, los nuevos influencers, lo han hecho de una forma un poco más consciente, un poco más profesional y más disciplinada, a mi parecer. O Claro. sea, caso Kenia Oz, por ejemplo, que sí, ella empezó a sacar música, pero como tenía una visión muy clara de su proyecto, o Ujú. Jerima también, que puede que a algunos les guste o no, pero lo interesante es que tienen algo que decir, como que Claro. contar a través de su imagen, a través de su música, a través de lo que hacen. Entonces eso me parece bien interesante y lo segundo que me parece bien interesante es que ya no es un tema que va de aquí para allá, como de youtubers a ser cantantes, Ujú. o de influencers a hacer lo que sea, sino que también está al contrario. O Ah, sea, claro. hay muchos, ahorita básicamente los cantantes en TikTok y demás, pues se convirtieron en creadores de contenido de Ujú. cierta forma ¿para qué? Para seguir promocionando su música. Entonces, eso Ujú. también ha sido un fenómeno bien extraño, como, sí, ver a Rosalía haciendo un Get Ready With Me, Exacto. ver a Fate bailando un tren de TikTok, como que también se ha dado como esa vuelta, entonces es un poco raro. Oye, ¿y tú ves que es necesario eso? O sea, porque pienso en, ahorita que estábamos hablando como en las diferencias entre las celebridades de antes y las de ahora, pienso en las de antes como de alguna manera con una cosa de no necesito como hacer nada Ujú.
para poder seguir siendo relevante. Entonces veo esto que dices de Rosalía haciendo un Get Ready With Me. No hay también en hacerlo un, pues no sé, como venderte de una manera menos eso, etérea, como de celebridad importante al, entre comillas, bajarse a lo que hacemos el pueblo, por así Sí, sí, decirlo. sí, entiendo, entiendo. Yo creo que antes es cierto que las celebridades no tenían que hacer tanta publicidad en la que tuvieron que mostrar cosas personales de su vida, Ajá. pero también es real que antes como que toda la promoción la hacía como la disquera. Es Mm, decir, o sea, todas las ruedas de prensa las cuadraba la disquera, todo lo hacía la disquera. ujú, Entonces, como eso ya no está funcionando, sí le está recayendo esta parte de promoción al artista. ya. Y cuando al artista le recae toda esa parte de promoción, pues siento que no hay de otra, como que tienen que ver cómo empezar a mercadear su proyecto. Y la forma en la que lo han encontrado es justo aterrizando Claro. y sí, conectando de esta forma más cotidiana con las personas. Pero no hay aún como estas figuras que no se hayan prestado a eso, o sea, o pienso en Sí, figuras que ni siquiera tengan redes sociales y sigan siendo exitosas. sí, sí, yo sí creo. Por ejemplo, o sea, a mí Frank Ocean me parece que es uno de los mejores ejemplos contemporáneos Ujú, en eso. Como que es una figura súper enigmática, es una figura que siempre está como detrás de escena. claro. De hecho, en Coachella, no sé si viste la presentación muy polémica de Frank Ocean, el man casi no se deja ver. O sea, el man se presentó re poquito tiempo primero Ajá. y casi no se deja ver por pantallas ni nada. Y muchos videos de YouTube que mostraban su en vivo, como él Ajá. cantando en vivo, los bajó. Como todo lo bajaron, encontrar información de Frank Ocean es muy difícil. No manches. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que sí hay ciertos artistas que se salen un poco de eso. Pero es Pero sigue siendo complicado. parte de su misma imagen, ¿no? Pero sigue O siendo sea, lo parte. Ajá. aprovechan para que... Sí, sí, sí. Sigue siendo parte de. Por ejemplo, Daft Punk. Ujú, Daft Punk me parece también un caso bien interesante porque al final, digamos que uno de los propósitos de ellos, al ser como estas, como figuras, como etéreas, justo ujú, estos robots, era, era uno, salirse como del sistema, como de las estrellas, ujú, como, sí, de este tema aspiracional entre fan y el artista. claro. Y otro era mantener como su identidad escondida. Ujú. Y al final del día, eso que hicieron los terminó volviendo en severas estrellas también, como en Claro. íconos pop. Entonces sí es curiosa esa ironía ahí. Como que sí, siento que mucha de la gente que se sale de este tipo de convenciones en Ajá. internet se termina volviendo muy famosa también porque se Sí, salió de ese claro. tipo de convenciones. Sí, claro. Y los que no, ¿qué, qué crees que tienen que hacer en este mundo actual en el sentido de no solo de la fama, sino ya de su creación artística? Porque estabas hablando de que, claro, ahora ya no es tan necesario saltar a ser una celebridad desde ser cantante o desde ser escritor o lo que sea, sino que simplemente por ser celebridad. Ujú. Pero, ¿hasta qué punto es esa realidad merma o no en la calidad, si es que pudiéramos hablar de una calidad ya sea musical, Ujú. interpretativa, artística al final de cuentas? Sí, a mí me parece que un poco lo que te decía ahorita, como que hay artistas que piensan que la gente no tiene criterio y Ujú, que la gente no se da cuenta exacto. cuando algo es deshonesto o cuando alguien no está siendo completamente auténtico. Y la realidad es que para mí la gente lo nota, en algún momento lo va a notar. Entonces, esos artistas que han empezado su carrera haciendo música para TikTok, entre Mm, comillas, termina siendo una carrera muy poco duradera. O sea, no termina siendo algo a largo plazo que tenga unas buenas bases y que se sostenga. Terminan pegando con un par de hits y ya, y hasta ahí queda, porque la gente deja de conectar. O también hay ciertos casos que me parecen bien interesantes
Y es que, por ejemplo, con una artista con la que yo trabajo a veces, tenemos este concepto como del caballo de Troya. Ujú. Entonces es como justo hacer una canción que uno sabe que le puede Mm, gustar mucho a la gente para que llegue al proyecto y se encuentre con el ah, resto de claro. temas, que digamos que pueden tener más trabajo, más profundidad, Ujú. como ser menos banal y todo el cuento. Entonces eso también me parece como bonito a veces del pop. Como que es cierto que muchos artistas de pop así grandes a Es lo veces que utilizan hacen. el pop como un caballo de Troya, Claro. como para llegar a la masa, pero detrás de eso hay como cierta propuesta y cierto mensaje. ¿Y cómo sería un caballo? O sea, ¿cuáles serían los elementos de de un caballo de Troya, por ejemplo, esto que dices de una canción tiktokeable? ¿Cuáles son los elementos que encuentras? Esa es una gran pregunta. Creo que puede variar, pero principalmente con que tenga un gancho muy pegajoso, o sea, creo Mm, que la mayoría tiene un gancho muy pegajoso, muy repetitivo, ujú. o una letra que sea sumamente relacionable. Sí, es lo que te iba a decir, como letra meme, ¿no? O Sí, sea, que sí, te ayude a apropiártelo. ajá, o a, sí, descontextualizarlo y volverlo a Claro. descontextualizar y volverlo como, entre más la gente como que apropia esa frase en su Ujú. vida cotidiana, como que más se puede hacer viral, más Claro. se viraliza. Entonces, sí, creo que esas dos podrían ser como... Y al final de cuentas, de esto que hablábamos de construirte toda una identidad y todo pues sí, como un icono que represente a muchas personas y hacer o sea, tomar esos elementos y volverlos en esta canción tiktokeable, también te sirve mucho, ¿no? Para que la gente diga, ah, claro, soy esa. Sí, claro. Me viene a la mente ahora el resurgimiento de Sabrina Carpenter, Ok. que creo Sí, que sí, sí. tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y yo creo que igual es un trabajo difícil hacer un buen caballo de Troya. Ujú. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Lady Gaga. Ajá. Lady Gaga con Born This Way, que es una canción Ah, que claro. tiene un mensaje sumamente profundo, que fue re importante para una comunidad. Ujú. eh, y al final es una canción muy pop, muy, Sí, muy, muy pop. Entonces, cuando logran pegar una canción así, pero que tiene un mensaje detrás, creo que es increíble, como me parece impresionante. claro. Y eso que dices, que no solamente está hecha para pegar, sino que Ajá. hay profundidad ahí, hay una cosa de algo que quiere compartir el artista en ese momento. Y a mí a veces, esto te lo quiero preguntar como duda genuina, porque a veces yo no sé hasta qué punto creerles a este nivel de celebridades. Sí. Ah, sí, cómo identificar hasta dónde está su autenticidad considerando en que son generadores de billetes al final de cuentas y Ajá. que hay un montón de gente alrededor. ¿Hasta qué punto su propuesta artística sí es de ellos? ¿Tú qué crees? Y yo creo que esa es una pregunta bien compleja como de validar. Ujú. Porque sí, uno no sabe al final del día. O sea, a uno le toca creérsela. Ujú. Pero lo que te digo, como que finalmente si tú creas una pantalla en internet, va a haber Se un punto terminó. en el que vas a salir de ese personaje y la gente se va a dar cuenta. Y cuando salgas de ese personaje, puede cagarse tu carrera. Claro. No, Que pues fue si no lo que estoy le mal, le pasó pasó a alguien de la casa de los Exacto, famosos. exacto, sí, sí, de Ricardo Entonces, Peralta. sí, entonces creo que al final tu verdadero ser, al crear tanto contenido, sacar tanta música o sacar tanto proyecto creativo que hagas, en algún momento va a terminar saliendo, de alguna Claro. forma. De alguna forma va a terminar saliendo. Sí, había un influencer que sigo que luego en algún momento hizo un programa de radio y en el primer capítulo de ese programa dijo, aquí yo les voy a contar así todo lo que he hecho en mi vida, las cagadas que he tenido y todo, porque si voy a tener un programa de 24/7, me van a terminar conociendo, entonces ya de una vez que lo sepan. Y sí, está bien interesante cómo sucede en esto de la Casa de los Famosos que llegan con una estrategia y llegan con un montón de cosas, pero al final de cuentas, si te están viendo 24/7, no hay máscara que resista a eso. Claro, totalmente.
Y al final sí, se va acumulando el contenido de tal forma que en algún momento va a salir tu verdadera cara. Exacto. O sea, va a salir y la gente se va a dar cuenta y te va a tirar muy duro. O no, o sea, también no, no lo satanizo tanto así como tu verdadera cara, sino una de tus Sí, verdaderas caras. una de las Que caras. eso, Ajá. que esa cara no significa que no existan todas las cosas chidas que también sí tienes, Claro, pero a veces claro, también la gente dice, totalmente. ay, bueno, entonces ya esta persona ya es lo peor Sí, porque sí, sí. mostró esta. Pues no, solo está mostrando todas las que tenemos, así como todas las personas que tenemos un montón de matices, nada más que no las mostramos. Muchas veces hasta las evadimos de nosotros Sí, mismos. sí, totalmente. Yo creo que, o sea, lo digo desde el punto de vista, o sea, desde la premisa Ujú, que uno falseó toda su imagen en claro, internet, como que a partir de eso. Pero sí, de acuerdo, con que la gente empieza a ver distintas facetas de uno de las que de pronto no estaba acostumbrado. exacto. Y a mí la verdad es por lo que me gusta más YouTube. He intentado hacer en vivos, ya sea en Twitch, en Instagram y Ajá. tal, pero no me sale porque luego no se sostiene ese concepto. Yo quiero hacer un concepto y luego no se sostiene. Tengo que editarlo así cada minúsculo segundo para saber que está bajo control. ¿No te pasa eso a ti? Sí, totalmente. Creo que eso también me pasó a mí cuando empecé en Twitch, Ajá. como el hecho de soltar Ujú, y de justamente terminar un envío y decir como, y no quedarme pensando en ujú, lo que dije estuvo mal, lo que claro. dije, sí, como que lo que dije no me gustó, lo podía haber dicho de otra forma, como que para mí se me hizo muy difícil. Y es curioso porque al final, con todo este tema de la edición, uno también le termina presentando a la gente una faceta que uno quiere que la gente Cien por vea. ciento. ¿Tú sigues editando tus videos? Ya Sí, no. ¿Sí? sí. Por eso mismo. Por eso mismo, no, no solo por eso, sino porque me queda muy difícil trabajar con otra Ah, persona claro. como que entienda todo lo que tengo en la cabeza. Sigue siendo muy complicado para mí. Ya, ahora entiendo todo por qué batallé 6 meses en conseguir esta entrevista. Estaba el pobre José ahí Sí, matándose. sí, sí. Ay, así estoy. A mí también ayer hicimos una disquedita aquí y lo me decían, ay, me preguntaban, ¿cómo es así la vida de famoso según y todo esto? Y les digo, es mucho menos glamuroso Cero de lo que parece, solo es glamurosa. estar encorvado así frente Sí, a sí, la sí. computadora 9 horas. Sí, por ejemplo, yo he conocido pues gente también como mucho más reconocida que yo, porque igual yo tengo como un nichito así chiquito. Eh, Nichito de 2 millones, ¿o cuántos llevas ya? nah, ¿1 millón? no ha llegado al millón en ningún. O sea, si se suma todo, se Claro, podría decir que sí. Pero en YouTube está como en 600.000. bueno, Pero sí, igual yo he visto la vida de esta gente, como de artistas y así, y también es cero glamurosa, es cero sí, lo que la gente cree. Y lo que siempre he escuchado para mí, que me parece muy fuerte, es que la gran mayoría de personas dicen como, a mí me encantaría hacer esto sin ser famoso. claro, Como que la fama es la peor, es es una lo de las peor. peores partes. Sí, sí es lo peor y creo que también ya estamos entrando en una fase, o sea, creo que nosotros, me refiero a nuestra generación de creadores de contenido, llegamos en un momento en donde la autenticidad era lo que te conseguía el éxito, ¿no? Ujú. Porque la gente se sentía identificada y no eran personalidades que no veías luego en televisión, en otros medios. Pero ahora creo que ya está dando un giro no necesariamente hacia personas extrovertidas y tal, sino hacia esto, a que cada quien tenga su arquetipo de personaje, pero que ya no viene desde, sí, así soy, entonces la gente se va a identificar conmigo, sino estoy construyendo a este personaje para que la gente lo siga. Pienso en esta chica, no sé si te ha salido Rorro. Ah, sí, vi un par de clips. Ajá, Sí, que sí, la vi un gente par de está clips. así, vuelta loca, que, ay, ¿qué le hace a su esposo? Ay, ¿qué hace todo? Y debatiendo sobre ella como una persona, cuando ni siquiera es ella como persona, es un personaje que ella se ha creado, Presentó. claro, y que está ahí capitalizando, Ajá. pero o sea, creo que como creadores de contenido, algunos más, otros menos, pero lo hemos entendido, pero luego el público y hasta los medios no, de pronto no entendemos
eso, que al final de cuentas es una ficción. Sí, sí, Es sí. muy difícil, como decíamos con las celebridades, darte cuenta qué es lo genuino y qué no. Entonces, ¿por qué nos apasionamos tanto, no? Con eso. Sí, totalmente. Y pues es que al final del día todo termina siendo ficción. Ujú, O sea, por más que uno intente ser lo más auténtico posible, es lo que te decía en cuanto a la edición. Como que uno se claro. termina editando. Se termina editando para mostrarse de cierta Ujú, forma, para mostrar cierta imagen, que si bien puede pues llevar como los valores de uno, ujú, pues sí está editado. Y sí claro. es un tanto ficticio. Em, Creo que sí empieza a ser un poco más cuestionable cuando sí surgen estos personajes de ficción que empiezan a generar ciertos estereotipos y como, no sé, que empiezan a influenciarla como a la gente de cierta forma Ujú. no tan buena, Ah, puede claro. ser, sin Ah, más creo que ya sé a detrás. quién te refieres. ¿Cómo? Creo que ya estoy sabiendo a quién te refieres. Sí, creo Pero que... sí, porque al final de cuentas, que luego también eso, ¿no? Que se divide políticamente y que dicen, ah, estos son los progres y estos son los no sé Ajá, qué. Pero muchas veces, de nuevo, desde el creador de contenido que está haciendo eso, ni siquiera tiene una postura política, que es por lo que la gente lo está siguiendo, sino que esa postura la está utilizando para que esa gente la siga. O sea, sí, su postura política es ganar dinero ajá, y ya está. Entonces, no, no deberíamos de tomárnoslos tan en serio, pues. sí, exactamente. Igual, lo que sí es cierto es que sea cual sea el personaje que estás presentando, pues sí tiene como un trabajo denso detrás. Ujú, Como definitivamente. a veces un trabajo que es, a mi parecer, más artístico, como justamente hacen, pues sí, como hacen los músicos a veces que Mm, empiezan a crear como este personaje o esta persona. ujú, No sé, tipo Lady Gaga o las eras de Taylor Swift, que cada era significa como otro ujú. tipo de faceta y todo el cuento, llegando a creadores de contenido que sí son un poco más maquiavélicos y que lo único que buscan es como capitalizar, como voy a crear un personaje para tener más vistas, Claro. para ganar dinero, que es válido, pero pues sí, como que no es lo que más me interesa a mí Sí, claro. personalmente. No, sí, sí, sí toca ahí cosas medio ambiguas en cuanto a la ética, Ajá. pero pues bueno, al final de cuentas es legal. Este, estamos hablando sobre celebridades y hablamos mucho sobre el entorno occidental, pero hace poco vi que estuviste en Japón. Sí. ¿Cómo ves esa figura desde allá? Las idols, cómo es que funciona toda esta subcultura que, bueno, cada vez se viene más hacia acá y permea en las celebridades de acá. ¿Cuáles son los elementos que encuentras en las de allá? Pues a mí me parece que es un tema bien curioso porque finalmente como que el J-pop y el K-pop, Ujú, como digamos que de lo que se empezó a nutrir para hacer como estas figuras pop gigantes fue de Occidente. mm, Entonces como que tomó muchos elementos de lo que estaba sucediendo en Occidente, en el pop anglo, los llevó y los llevó al máximo. ok, porque antes cómo era, antes de eso. Porque, no, o sea, el pop como tal, tengo entendido, o sea, por lo menos lo que sé, el J-pop en Japón Ajá. comenzó así, como intentemos traer este producto anglo Ah, ok. y, y hacer lo que funcione acá. Ajá. Y hacer lo que funcione con artistas japoneses, con idioma japonés y demás. Y el K-pop agarró el J-pop también y dijo como nosotros lo podemos hacer en Corea. Solo que lo vamos a hacer de una forma mucho más capitalista. Ajá. Entonces, nada, entonces empezaron a crear como estas figuras así desde muy pequeñas. Entonces, por eso tienen como estas academias de K-pop en donde sí, los artistas van, se educan para ser una figura idol, como que tienen clases de baile, tienen clases de canto. Pero eso, o sea, si me estás diciendo que se lo trajeron de alguna manera de aquí, ¿cuánto tiene eso? O sea, ¿no había idols hace 30 años? No, no es tan lejano. No sé si 30 años, pero sí, no debe ser más de 40 años que el Órale. fenómeno J-pop y el fenómeno K-pop existía. Ajá. Ajá. Sí, no es tan lejano realmente. Y digamos que lo toman y le ponen de Yo sus creo que valores de disciplina sí, y todo exacto. esto. Le ponen la disciplina oriental, Mm, como de trabajar así durísimo, de que todo sea súper perfecto, súper claro. sistemático.
Entonces sí, lo hicieron así, entonces es bien loco. Es bien loco porque cuando tú entiendes cómo funciona el sistema idol, es muy como una cadena de producción casi. Ok. Entonces tenemos como estos jóvenes que van a las academias, que empiezan a tener clases así como un montón de clases, un montón de manejo del lenguaje, manejo de la voz, de todo. Pero es privado esto o desde el Estado. No es, tengo entendido que es privado, Mm. pero el Estado sí da ciertas ayudas porque al final lo que sucede, por ejemplo, en Corea es que el K-pop lo usan como material cultural para atraer Ah, turismo. ya. Claro. Entonces, sí, por ejemplo, mucha de la gente que quiere ir ahorita a Corea a visitar y a conocer es gracias al Ujú. K-pop. Y luego ya estando ahí, pues se le presenta todas sus Ajá. tradiciones y todo lo que sí hay, es más de ellos, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí, 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 exactamente. Entonces, al gobierno ¿le qué? Como que le funciona que este tipo de fenómenos sea tan famosos Ok. afuera, que es un poco como sucedía con Estados Unidos también, Ajá. con Hollywood y demás. Al final, como ellos venden su propaganda gringa a través de series, películas, y uno se interesa por eso, entonces uno quiere ir a Estados Claro. Unidos y demás, como estos productos culturales, pues. Sí, porque incluso están estas cosas que luego no sabe uno si son mito o son verdad, pero como de que que algunos de BTS que tuvieron que terminar su carrera para hacer el servicio militar y Ah, este sí, tipo de claro. cosas. No, y eso es 100% real. Sí es real y es porque allá es obligatorio el servicio militar. Entonces sí, lo que sucedía antes es que a los artistas tocaba hacerlos pegar, sí o sí, antes de que llegaran a esa edad, porque pues les tocaba tomarse un descanso de, Claro. no sé si es 1 o 2 años. Órale. Sí, sí, sí. Pues no descanso, pues ir a prestar Pero, servicio. respecto a la gente, a las audiencias, ¿cómo las ves? O sea, porque yo la referencia que tengo es, por ejemplo, Perfect Blue y digo, Claro, sí, 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 que es lo sombrío, más turbio, intenso. alguien haga algo, por Sí, sí, sí. favor, pero no sé si esa sea la realidad. Pero, o sea, creo que como todos lo llevan al extremo, este modelo anglo lo llevan al extremo, Ujú. pues los fans también se van un poco al Mm, extremo a veces y de ahí salen como este tipo de situaciones como la de Perfect Blue, que yo creo que sí es real. O sea, yo alcancé a hablar con una idol, bueno, con dos, ujú. y sí contaban que habían algunos fans que se pasan de a la raya, que empiezan como a seguirlas, a stalkearlas, a mirar dónde viven, y no son estrellas tan famosas realmente con Claro. las que yo hablé. Como que solo tienen como un grupito de fans Ujú. y sí hay gente que se lo toma muy en serio. Se lo Claro. empieza a tomar muy en serio, empieza a generar esta relación parasocial muy fuerte. No, y es que al final de cuentas, como me dices que no tiene tanto, pues en realidad al ser un fenómeno nuevo dentro de esa sociedad, pues se efervescen muchísimo más las emociones, o sea, no sería compararlo tal vez con las celebridades de acá ahora, sino a lo mejor con las celebridades del tiempo de, no sé, de los Beatles, etcétera, Ujú. ¿no? Y toda la euforia que generaban. Sí, y que además ellos también no se prestan, pero sí buscan tener fans muy cercanos. O sea, como que sí buscan la cercanía del fan. No estoy diciendo que esté bien que los lleguen a stalkear, sino que sí hacen ciertas estrategias para que el fan se sienta muy cercano al artista. Entonces, por ejemplo, digamos, yo empecé a seguir a uno de los artistas y tú te podías meter como al calendario del artista Ujú. y ver dónde iba a estar promocionando su música como todas las semanas Órale. y dónde iba a estar como parado entregando volanticos y demás. De Entonces, plano. y ellos lo ponen así como para que justamente la gente se reúna y los vea y creen como esta comunidad súper fiel, Sí, que es que luego desde... algunas personas lo malinterpretan. Ujú. Y entonces con bandas como BTS, con grupos como BTS, digamos, ellos también hacen muchos en vivo, se intentan, en los en vivos son súper Ujú. cotidianos, como que se muestran así como son y la gente le gusta mucho eso al final. Claro. Y luego hay personas que sí, que lo llevan a otro nivel. Exacto, sí es que se malinterpreta. O sea, que no sé, ahí está extraño, porque claro, se malinterpreta, pero también tienen un poco de culpa en utilizar estas estrategias que al final de cuentas ya se sabe que van a tener consecuencias. Sí, sí, es que no sé si lo llamaría culpa,
Sí. Porque al final, pues claramente esta persona que llega a stalkear a un artista de esa forma sí debe tener como Mm, o sea, algún tipo de problema o debe estar como llenando algún vacío de alguna claro. forma. Entonces, no sé si culpa, pero esas estrategias sí conllevan a que suceda este tipo de cosas. Pues sí, o sea, no sé si culpa, pero al menos la sapiencia de que las acciones o no acciones tienen consecuencias y tal Ujú. vez no seas culpable de ello, pero sabes que lo estás generando. O sea, pienso de nuevo para pasarlo a este lado como de creadores de contenido y etcétera. En, luego veo creadores que de pronto abren su vida, ¿no? Y sus relaciones Claro, privadas y todo, porque eso también ayuda a viralizarte y al algoritmo y a que la gente empatice y te siga si te va bien, pero luego también cuando no están bien las cosas, cuando ya no quieres que la gente se meta en tu vida, sí. pues ya les abriste la puerta y entonces sacarlos está más difícil. ¿Tú cómo lidias con eso? Pues yo creo que igual siempre he sido una persona como bastante privada Mm, en relación a mi contenido. Como que sí he mostrado a veces cosas con mi pareja y demás, pero nunca tipo estrategia mm, para pegar, que yo sé que funcionaría. Yo sé que ándale, sería contenido que pegaría, pero pues sí prefiero mantener cierta libertad en ese aspecto. Porque claro. creo que tiene que ver mucho con la libertad, con qué tanto de la narrativa puede controlar la gente Ujú, y qué tanto tengo control yo sobre mi narrativa. Entonces, exacto. mientras uno empieza a mostrar más control le está dando a la gente que malinterprete cosas, que tergiverse vainas y Sí. luego puede que eso empiece a afectar como la relación o lo que uno está haciendo en su vida privada y demás. Sí, o incluso no lo pienso, o sea, claro en esto de las relaciones y todo, pero incluso en, no sé, en videos que ya son como más personales, en donde hablas de cómo te Ujú. sientes, de qué es lo que piensas, y que se hace esto, no creo que para con fines de, ay, voy a empatizar y todo, sino también artísticos, de Sí, decir, pues quiero expresar esto que siento. Pero también, como dices, eso luego se presta a que la gente malinterprete o que incluso que se tome demasiado en serio las cosas. O sea, a claro. veces yo pienso en videos que dije algún chiste o una cosa así como que ni siquiera le presté tanta atención, pero luego así después de años me lo comentan como, no, es que Jera dijo esto, entonces, Claro, y totalmente. tú dices, no, Pues no era tan importante. es un poco, sí, es un poco como esta conversación ahorita. Ajá. Como que uno de mis temores a veces al hacer este tipo de cosas Ujú. es que luego, sí, diga algo de, como de una forma que se pueda malinterpretar muy Claro. fácil y demás, y me quede ese bicho en la cabeza como, ah, parce, la cagué, no debí decir esto así. Em, pero ¿qué? Se me fue, me perdí. Y este es el momento en el que José se arrepiente. De que No, no, se- no. Estábamos hablando de lo del Sí, o ser sea, privada. de que tu un poco miedo de venir así a podcast o a lugares donde no tienes tanto el control es eso, de que se vaya a malinterpretar algo que digas. Claro, o que la gente se lo vaya a tomar muy en serio y Ajá. demás. Y también, es que no sé, creo que es un tema complicado, pero mientras que uno lo haga pensando en las consecuencias que puede llegar a tener, creo que cuando suceden esas consecuencias uno lo puede manejar mejor. Ujú, Digamos que sí, yo no estoy tan de acuerdo con la gente que abre completamente su vida y luego sale quejándose como, ah, es que me pasó esto y ujú, demás, como regañando a la gente, ajá, cuando él de cierta forma sabía que iba a propiciar un claro. poco eso, como que no estoy tan de acuerdo en salir a regañar a la gente, sino Ujú, uno puede salir como a decirles como, oigan, no me siento bien con esto, yo claro. sé que les he dado como esta parte de mi vida, pero pues sí, no me siento a gusto con que estén haciendo esto, pero ya cuando están regañando a su público y diciéndoles como, sí, no sé, como esta actitud súper agresiva con la que salen algunos, no, sí, no estoy tan de acuerdo en reaccionar así. Sí, no. O sea, por ejemplo, cuando yo subo un house tour o algo así, yo sé que en algún momento alguien pueda llegar a comentar algo de mi Ujú, casa o decir como, "Ah, es que tú tenías esto en tu casa y yo no sé qué". Y pues nada, como que eso yo lo sé antes de hacer el video. O si hablo ujú. de algo personal, sí, creo que ya estoy llegando a un punto. Sí, normalmente uno como creador de contenido, antes de subir el material, Ujú, hay cierto lapso de tiempo
en el que uno sabe las consecuencias que Claro. puede tener ese material. Entonces me parece ridículo cuando la gente ve esas consecuencias, como que le caen esas consecuencias encima y sale muy brava a decir como, Sí, claro. no, es que tomaron esto mal, sacaron esto de contexto, es que esto no es así, bla, 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 como, sí, como que eso no me parece. Sí, claro. Y decías que al final de cuentas uno de tus miedos es que eso te suceda y que por eso luego no asistes a este tipo de podcast o algo así. Espero que no suceda. Espero que la gente no malinterprete nada y si lo hacen, los vamos a funar. Así que no lo haga gente. Pero precisamente más por esto que comentas y que aún así hayas decidido venir, yo te quiero agradecer un montón. Ay, no, muchas gracias. Y Te no, pues si prometo que si pasa, hay algo exacto, si lo vamos a pasa, hacer contención de daños. no, pues si pasa no se puede hacer nada. O sea, justo lo que decía ahorita, como que es uno de los riesgos de hacer este tipo de formato Claro, también. sí. Entonces, pues nada. Sí, 100% el hecho de no tener tan claro lo que vas a decir, Ujú. el no tener todo el control también de alguna manera, por eso hice este formato, como siento que de alguna manera me reta a mí y he encontrado que en los invitados también de pronto vienen algunos con una actitud como de, ah, sí, yo voy a decir esto y esto y esto, y luego de pronto se meten en un rollo en el que a lo mejor ya no tienen tanto control Sí, sí, sí. pero luego al final me agradecen y me dicen, oye, pero qué chido, porque también esto me permitió pensar en otras cosas desde otro lugar. Claro. Además, pues lindo que la gente también vea como si a uno ya lo seguía con otro tipo de contenido, Ujú, pues bonito que lo vean a uno como en otra faceta, como exacto, una faceta en la que uno sí no tiene nada de control y uno está nervioso y exacto. demás, como que también es algo bonito, supongo. Sí, porque es algo que no debemos de olvidar nunca con las celebridades, que por más que haya capas y capas de dinero y maquillaje y ropa y todo lo que tú quieras, en el fondo sigue siendo una persona y sigue teniendo sus problemas y virtudes y vicisitudes de persona y mostrarse sin todas esas máscaras pues es también un acto muy valiente y por eso te agradezco muchísimo, José, que nos No, hayas muchas gracias a regalado ti. este espacio. A mí me sirvió un montón y estoy seguro que a la gente le va a encantar. Entonces, pues Esperemos nada, que te sí. agradezco enormemente Ay, no, gracias a haber ti. caído. Y bueno, hay un montón de gente que te conoce, seguramente mucha de la que está viendo esto, pero por si no, diles dónde pueden encontrarte, dónde pueden encontrar tu contenido, si es que vas a sacar algo de música o tienes algún evento, pues también Ok. es tu momento para que los Es invites. mi momento de promo. Exacto. Nada, me pueden encontrar como José M, José espacio M punto. Nada, en YouTube, Instagram, TikTok, ahí por todas Ajá. partes. Y ya está. Excelente. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. Ale.